y eso lo haremos conversando con el señor Edgardo Palomino de la Asociación de Colegios Privados de Lima. Como sabemos, uno de los temas más difíciles creados por las medidas restrictivas es el paso de la educación a la distancia, y esto ha naturalmente producido un gran impacto en las familias y al mismo tiempo en un malestar económico por parte de los padres de familia que dicen no poder pagar las pensiones de los colegios. Para ver cómo se resuelve este problema, tomamos contacto con Edgardo Palomino, repito, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima. Señor Palomino, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación del diálogo que ustedes mantienen con los padres de familia para buscar una solución técnica al problema de la educación a la distancia y una educación financiera, naturalmente, a la sostenibilidad de los colegios privados, que, como sabemos, en algunas ciudades como Lima se acercan a la mitad de los alumnos totales de Lima. Ok. Gracias por la oportunidad de poder expresarnos. Aquí hay que separar dos temas. Uno es el tema económico y el otro el tema pedagógico. Con respecto al tema pedagógico, esta crisis que se ha venido dando en los últimos días está dejando pasar una oportunidad muy grande para la educación en referencia a dar el salto tecnológico y pedagógico que teníamos que dar hace muchos años. Con respecto al tema económico, hay una realidad. El 94% de los colegios privados del país cobran menos de 500 soles. Ese 94% de colegios privados del Perú que cobran menos de 500 soles no pueden dar más de un descuento del 20% en sus cuotas mensuales que han estipulado con los padres a inicio de año. Sin embargo, la economía de los padres de familia se ha visto mermada en un 40, 50, 60%. Entonces nos encontramos entre una brecha económica en la que lo que el colegio privado que cobra menos de 500 soles puede dar, que es como máximo un 20%, y lo que el padre necesita, que es mínimo un 40%. Es ahí donde se genera el problema. La pregunta es, ¿quién cubre esa brecha? ¿No? Entonces, es una brecha aproximadamente de un 20%, que si tomando en consideración que las mensualidades son, en el peor de los casos, 500 soles, porque normalmente las mensualidades en estos colegios privados pequeños oscilan desde los 150 soles llegando hasta los 500 soles. Estoy hablando del 94% de colegios privados del país. Esta brecha se cubriría fácilmente, se hubiera cubierto fácilmente con un bono al padre familia directamente para que el padre familia cancele la mensualidad de sus hijos, ¿no? Este bono hubiera oscilado, si estamos hablando del 20% de 500, en el peor de los casos hubiera sido 100 soles, y en el mejor de los casos, de mensualidades de 150 soles, ese bono hubiera sido de 30 soles. Entonces, con un monto razonable, se hubiera podido evitar esta crisis que tanto está haciendo daño a la educación en el país. Pero muchos padres de familia lo que plantean es que se reduzcan las pensiones en un 50%. Claro, es que es la necesidad, es la realidad. El poder adquisitivo de los padres de familia se ha visto afectado en ese rango. Eso es indiscutible. El tema es cuánto puede dar la escuela privada, ¿no? En este caso, los colegios que cobramos menos de 500 soles no podemos dar más del 20%. Entonces, aquí lo que necesitábamos es que el Estado, ¿no?, escoge el camino más fácil, pero se está yendo por el camino más costoso para el país y el más doloroso para los niños. Y digo esto porque... ¿Pero cuál es ese camino costoso que usted reprocha que se haya tomado? El camino es el siguiente. Si tener a un alumno en el colegio público nos cuesta a todos los peruanos en promedio 500 soles mensuales, ¿no? ¿Por qué gastar 500 soles mensuales en recibir en escuela pública a un niño
¿no? ¿Y por qué no haberle dado al padre de familia 80, máximo 100 soles para que cancele la mensualidad de su hijo, ¿no? Y sería menos costoso para el país y menos doloroso para el niño de sacarlo de su colegio para llevarlo a una escuela pública donde no conoce a los nuevos compañeros que va a tener. Ahora, algunas precisiones que podrían ser interesantes. Sí. No todos los padres de familia de todos los colegios privados se han quedado sin poder adquisitivo. Y también ¿no creen que debería primar un principio de solidaridad dentro de los colegios, que quienes pueden pagar la pensión completa la paguen para que el colegio pueda también darle más facilidades a los que no pueden pagar? Porque da la impresión que mucha gente se está subiendo a este carro del descuento cuando no han tenido ningún problema en sus trabajos y ni probablemente no lo vayan a tener. Eso es cierto, eso es cierto. Definitivamente hay un grupo de padres de familia que ha roto la cadena de pagos, que ha recibido su sueldo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, se ha subido a esta ola del descuento y lo que ha hecho es que el colegio dé un descuento plano a todos, lo necesiten o no lo necesiten, pero le quite la fuerza al colegio para que la capacidad económica de ese colegio, al colegio, para que cuando haya un caso de un padre de familia que ha sido afectado drásticamente, ¿no?, poder ayudarlo. O sea, lo que hubiera sido, si esto se hubiera manejado de una buena manera, porque ya las cosas están dadas, ¿no?, porque ya los colegios bajaron, ¿no?, descuentos, inclusive que no está dentro de sus presupuestos, están en rojo. Lo que hubiera sido es que antes de bajar se hubiera tenido un diagnóstico socioeconómico laboral de la comunidad educativa, de los padres de familia, para saber cuántos padres necesitaban un apoyo mayor, inclusive al 50%, ¿no? Entonces se hubiera dado un descuento del 10-15%, plano para todos, ¿no?, que es lo que más o menos la educación a distancia tiene un costo menor, pero si hubiera tenido la capacidad para poder ayudar a estos padres de familia. Pero ya la situación se dio, la crisis se dio, hemos perdido la oportunidad, estamos perdiendo días importantísimos, deberíamos estar centrados en esta innovación que es la educación a distancia. No es tan cierto que se gaste menos en la educación virtual. Es verdad que algunos costos, que son menores, el colegio no está incurriendo en ellos, pero ha tenido que invertir en otros. De verdad que los profesores están absolutamente desbordados tratando de adaptarse a esta situación junto con los niños y están trabajando el doble. Ningunear el esfuerzo que se está haciendo tampoco es la salida más inteligente. Creo que sí, lo que tiene que primar, y en eso coincido totalmente con usted, señor Palomino, es que quien no pueda pagar tenga que tener facilidades, ¿no? Pero no decir, bueno, porque reciben una educación inferior pago menos. No es una educación inferior, es una educación distinta. No se le puede enseñar igual al chico en clase que a distancia, ¿no? ¿No cree? Así es, definitivamente. El pasar de un sistema presencial a un sistema a distancia ha sido un esfuerzo y un costo enorme para los colegios privados, ¿no? Hemos tenido que preparar a nuestros docentes, y ni siquiera prepararlos presencialmente, sino hemos tenido que prepararlos a distancia, ¿no?, virtualmente. Así es. ¿No? La inversión de los colegios privados, que obviamente en primera instancia no se ha visto porque no ha ido dirigida a los alumnos, pero ha ido dirigida hacia los profesores, hacia la adquisición de plataformas. Hay que ver que nosotros hemos sido contratados para dar una educación presencial y que nos hemos visto obligados a las circunstancias para que la educación no pare y migrar a una educación virtual. Eso, ustedes saben que toda innovación tiene una curva de aprendizaje y al inicio hay estrés, hay descontento, pero eso se supera. Pero esta crisis lo que ha hecho es no hacer que esa curva de aprendizaje vaya más lenta, pero ya en este momento nosotros tenemos que centrarnos en el tema pedagógico, que es lo que nos interesa, que es lo que más importa,
por los niños. De acuerdo, señor Palomino. Esperemos que la relación entre los padres de familia y los colegios sea más fácil de ahora en adelante, y que efectivamente sean ayudados aquellos que no pueden pagar, y que prime también un principio de solidaridad con respecto a los que sí pueden, ¿no? Parece lo justo, ¿no? Definitivamente. Necesitamos ahora un mensaje de construcción de esta nueva educación que nos va a permitir dar ese salto tecnológico que necesitamos en el Perú, y que había una brecha entre lo que el profesor conocía y lo que el alumno también conocía. Es el momento de acortar esa brecha y todos ir juntos por el bien de la educación del Perú. De acuerdo, señor Palomino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y estaremos al tanto de cuáles son los avances que se logran entre los colegios y los padres de familia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.